Hoy vamos a hablar acerca de AD Manager Plus y la limpieza simple y efectiva de Active Directory, para lo cual procedemos a ingresar a nuestro servidor de Active Directory y dentro del mismo podemos ver que tenemos definido un dominio en el cual contiene una estructura de diferentes unidades organizativas, las mismas que contienen objetos que nosotros hemos ido creando de manera manual o que se han ido incorporando en la administración. Dentro de estas unidades organizativas, nosotros tenemos igualmente objetos. Estos objetos son de diferentes tipos, como usuarios, computadoras, políticas grupales, controladores de dominio y otro tipo de objetos que nosotros vamos a ir implementando en el transcurso de la utilización y administración de Active Directory. Para llevar a cabo una administración efectiva de Active Directory de una manera mucho más sencilla, podemos hacer esta gestión utilizando una herramienta como AD Manager Plus. En la misma nosotros vamos a ver muchos paneles de control, mucha información en la reportería y vamos a poder llevar de la mano una administración mucho más efectiva y de una manera intuitiva para el usuario que tiene un trabajo muchas veces demasiado manual. Para llevar a cabo la limpieza efectiva y administración del Active Directory, en esta ocasión vamos a dirigirnos a la pestaña de informes de Active Directory y dentro de la misma vamos a ver un reporte muy efectivo que es los usuarios inactivos. Como se puede apreciar, el reporte de usuarios inactivos visualiza información de todos los usuarios que no han establecido una sesión desde un periodo de tiempo específico. AD Manager me permite generar un reporte en el cual yo listo para un dominio específico en un rango de tiempo específico todos los usuarios que no han tenido actividad desde una fecha establecida. Como se puede apreciar, aquí hay una serie de usuarios que se han creado en una fecha específica, pero que no tienen un inicio de sesión registrado. En muchos de los casos, Active Directory a estos usuarios los deshabilita. Eso quiere decir que ya no pueden iniciar sesión y el administrador de AD Manager debería escoger el usuario y ejecutar la acción de habilitarlo. En otros casos, hay usuarios que están habilitados dentro del controlador de dominio, pero que no han iniciado sesión desde una fecha específica. Desde este informe generado por AD Manager, nosotros podemos seleccionar el usuario y lo podemos eliminar de la controladora de dominio, del dominio donde ese momento estaba creado este usuario. De la misma manera, podemos deshabilitar el usuario. También podemos mover el usuario a otra unidad organizativa o también realizar otras tareas de gestión a través de acciones específicas como reiniciar la contraseña, desbloquear el usuario en el caso de que se haya bloqueado, modificar los atributos del perfil, modificar los atributos de contacto, modificar algunas otras características de este usuario que en ese momento fue seleccionado. También, dentro del reporte de usuarios inactivos, podemos excluir usuarios que nunca han iniciado sesión o excluir usuarios que en ese momento están deshabilitados. Estos usuarios que están deshabilitados también van a ser listados en este reporte inicial. Dentro de los diferentes tipos de reportes que nosotros tenemos con AD Manager Plus, también podemos obtener reportes de los miembros de los grupos creados en Active Directory. Esto quiere decir que vamos a tener un listado de los diferentes usuarios que están en Active Directory para los diferentes grupos que nosotros tenemos definidos o que han sido creados de manera manual por el administrador de Active Directory
o con la utilización de una herramienta como el AD Manager Plus. En este filtro inicial nosotros vamos a aplicar una serie de criterios para realizar búsquedas de los diferentes usuarios que pertenecen a un grupo específico. Como se puede visualizar, aquí vemos todos los grupos definidos en diferentes unidades organizativas y aplicables a los usuarios dentro de estas mismas carpetas. Por defecto, se nos escoge los grupos de administración, de domain users, de controladores de dominio, de controladores de esquema. Posteriormente, damos clic en el botón Generar y se listará todos los usuarios con el grupo al que pertenece. Por ejemplo, este usuario pertenece al grupo de administradores y al grupo de usuarios de dominio. Este usuario pertenece al dominio o al grupo de invitados, mientras que hay otros usuarios que pertenecen a muchas unidades organizativas o a muchos grupos de gestión. Por ejemplo, el usuario Andrés es administrador de dominio, es usuario de escritorio remoto y es también un usuario de dominio. Si nosotros queremos listar otro tipo de informes como el informe de computadoras, vamos a poder revisar información de todos los equipos que están este momento registrados en el Active Directory, que pertenecen a este dominio y que de cierta manera fueron registrados en algún momento específico donde un usuario inició sesión dentro del equipo. De la misma manera, hay otros equipos que no presentan información relacionada al nombre del DNS o al sistema operativo con el cual está trabajando. Esto quiere decir que tal vez estos equipos fueron creados para llevar a cabo pruebas o algún tipo de test que ese momento necesitaba llevarse a cabo en el Active Directory. Otro grupo de reportes que es muy utilizado es el relacionado a las GPO o Group Policies. En este tipo de reportes nosotros podemos visualizar todas las Group Policy o políticas grupales que se han ido creando en nuestro Active Directory y que en este momento están habilitadas o deshabilitadas y que también se están ejecutando para un grupo específico de computadores en su respectiva unidad organizativa y que pertenecen al nombre de dominio milab.corp. De la misma manera, si nosotros podemos escoger cualquiera de estas Group Policy, la podemos eliminar o podemos habilitar una configuración para un usuario o para un equipo específico. También podemos deshabilitar las Group Policy o si estuvieran deshabilitadas, volverlas a cargar. Esta gestión a través de los reportes que nosotros hemos ido mirando nos permite obtener información en tiempo real de toda la administración y todos los objetos que nosotros tenemos en nuestro Active Directory. De esta manera podemos empezar a habilitar usuarios, a modificar estas configuraciones, a mover usuarios a otras unidades organizativas y también, si existen usuarios eliminados, a volverlos a cargar desde el repositorio de los usuarios eliminados hacia los usuarios activos para que puedan seguir trabajando. Toda esta tarea de automatización se la puedes llevar a cabo dentro de la pestaña que tiene el mismo nombre. Esta pestaña de automatización es una característica propia de AD Manager Plus que nos permite a nosotros proteger a los usuarios, habilitar a los usuarios, dar un provisionamiento a los usuarios dentro de mi controladora de dominio. Estas políticas de automatización que posee AD Manager Plus a nosotros nos permiten crear diferentes tipos de tareas para llevar a cabo una administración efectiva
de nuestros recursos y nuestros objetos en el Active Directory. Para lo cual, nosotros podemos crear una política de automatización que nos diga que se deshabilite y se mueva los usuarios inactivos a una OU específica que, por ejemplo, puede ser una OU de cuarentena, una unidad organizativa de cuarentena, en donde la tarea va a ser deshabilitar a los usuarios en base a un criterio y posteriormente mover a los usuarios a una unidad organizativa específica. ¿Cómo llevamos a cabo esta tarea? Primero, se define un nombre de la política de automatización, luego se la categoriza dentro de un parámetro específico, si es para usuario, computadora, grupo o contacto. Cuando ya tenemos creado esto, la tarea que se va a llevar a cabo es deshabilitar usuarios, crear usuarios, restablecer usuarios, desbloquear usuarios. Vamos a seleccionar la deshabilitación de usuarios. La tarea posterior sería que se verifique si dentro de un periodo de 45 días el usuario no presentó actividad, entonces se mueva al usuario a una unidad específica de nuestra controladora de dominio. Esto quiere decir que nosotros vamos a escoger una unidad organizativa y dentro de esta unidad organizativa el usuario va a ser movido previamente a que fue inactivado, ¿sí? Para que esta tarea de automatización, esta política de automatización sea en ese momento ejecutada, debe ir de la mano con una tarea programada de automatización. Esta tarea de programada de automatización viene de la mano de la política que previamente creamos. Si nosotros vemos, aquí podemos crear nuevas automatizaciones en base a un calendario específico, a una programación en un rango de tiempo específico. Esta programación de la automatización en esta ocasión va a ir de la mano del reporte que vimos inicialmente de los usuarios inactivos. Colocamos un nombre a la automatización, le ponemos una categoría y previamente escogemos la política que previamente se creó. En este caso es una política de inactividad de usuarios, que fue la que creamos hace unos momentos. Escogemos el objeto, a partir de qué objeto se va a llevar a cabo esta política de inactividad de usuarios. En este caso, lo seleccionamos del reporte de informe de inicio de sesión para los usuarios inactivos, ¿sí? Damos OK y después ponemos la calendarización. Esta tarea se ejecuta a diario, se hace una revisión diariamente y se pone efectiva a las 5 de la mañana con 30 minutos. Actualizamos esta calendarización y previamente la tenemos lista para poderla ejecutar diariamente a las 5:30 de la mañana o dado el caso de una administración en ese momento se debería ejecutar ahora. Estas tareas de automatización, limpieza efectiva de nuestro Active Directory nos permiten a nosotros gestionar de manera efectiva todos nuestros objetos y recursos que tenemos definido dentro de nuestro controlador de dominio. Muchas gracias.